Introducción al libro de Efesios. El libro de Efesios es una de las cartas más influyentes del Nuevo Testamento. Escrita por el apóstol Pablo durante su encarcelamiento en Roma alrededor del año 60 de Cristo. Aunque tradicionalmente se considera una carta dirigida específicamente a la iglesia de Éfeso, muchos estudiosos señalan que podría haber sido una carta circular destinada a varias congregaciones en la región de Asia Menor. Esta posibilidad se basa en la ausencia de un destinatario específico en algunos manuscritos antiguos, lo que sugiere que Efesios fue diseñado como una enseñanza universal para las primeras comunidades cristianas. Sin embargo, la presencia de Efesio en otros manuscritos indica que, independientemente de su alcance original, el mensaje se aplicó profundamente a los creyentes de Éfeso, una ciudad clave en el mundo greco-romano y sede de una iglesia fuerte y significativa. Éfeso era una ciudad próspera, conocida por su templo de Artemisa, uno de los 7 milagros del mundo antiguo, y por ser un centro comercial y cultural importante. La iglesia de Éfeso, fundada por Pablo durante su segundo viaje misionero y posteriormente fortalecida durante su tercera estancia en la ciudad, enfrentaba desafíos tanto externos como internos. Entre los problemas que surgieron en la comunidad cristiana se encontraban las influencias del judaísmo legalista, el gnosticismo incipiente y las tensiones entre judíos y gentiles convertidos. Además, la sociedad efesia estaba profundamente arraigada en prácticas paganas y supersticiosas, lo que requería una firme enseñanza sobre la identidad cristiana y la transformación espiritual. En este contexto, Pablo escribió a Efesios con el propósito de fortalecer la fe de los creyentes, clarificar su identidad en Cristo y promover la unidad entre todos los seguidores de Jesús, independientemente de su origen étnico. La carta se estructura en 2 partes principales. Las primeras 3 capítulos presentan una visión teológica profunda sobre la salvación, la redención y la naturaleza de la Iglesia, mientras que los últimos 3 capítulos ofrecen instrucciones prácticas sobre cómo vivir una vida digna del llamado cristiano. A través de esta división, Pablo establece una conexión directa entre la doctrina y la ética, subrayando que la fe verdadera debe manifestarse en la conducta diaria. El mensaje de Efesios aborda temas fundamentales como la gracia de Dios, la reconciliación entre judíos y gentiles, la unidad del cuerpo de Cristo y la necesidad de vivir en amor y santidad. Estos conceptos no solo eran relevantes para los creyentes de la primera centuria, sino que también continúan resonando en la vida de la Iglesia a través de los siglos. La carta es, en esencia, una celebración del misterio divino revelado en Cristo, que los gentiles son coherederos con los judíos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa mediante el Evangelio. Efesios 3:6. Este enfoque universal del mensaje cristiano establece las bases para entender la misión de la Iglesia en el mundo. La doctrina de la salvación en Efesios. El libro de Efesios comienza con una proclamación poderosa sobre la gracia divina y la salvación otorgada por medio de Jesucristo. En los primeros versículos del capítulo 1, Pablo presenta una visión profunda de la elección divina, destacando que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Esta elección no se basa en méritos humanos, sino en el propósito eterno de Dios, quien nos predestinó para ser adoptados como hijos por medio de Jesucristo. Efesios 1:5. Este énfasis en la soberanía de Dios en la salvación establece un marco teológico fundamental para entender la relación entre Dios y sus creyentes. La salvación es un don gratuito, no una recompensa por obras humanas. La redención a través de Cristo es otro pilar central en esta sección doctrinal. Pablo afirma que en Cristo tenemos la redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, Efesios 1:7. Aquí, el apóstol conecta la muerte de Jesús en la cruz con la liberación del pecado, subrayando que el sacrificio de Cristo no solo limpia las transgresiones, sino que también restaura la relación rota entre Dios y la humanidad. La metáfora de la redención, común en el mundo antiguo para referirse a la liberación de la esclavitud mediante el pago de un rescate, se aplica aquí a la obra salvadora de Cristo, quien paga el precio por la redención de los creyentes. Además de la redención, Pablo destaca el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente. En Efesios 1:13 a 14, explica que los que oyeron el mensaje de la verdad
el Evangelio de su salvación y creyeron en Cristo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, quien es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Efesios 1:14. Esta imagen del sello simboliza la seguridad y la protección divina sobre los creyentes, asegurando que la obra de salvación iniciada por Dios será completada. El Espíritu no solo es una garantía de la vida eterna, sino también el medio a través del cual los creyentes son fortalecidos para vivir una vida que refleje la santidad de Dios. En el capítulo 2, Pablo profundiza en la naturaleza de la salvación, enfocándose en la transformación radical que ocurre en aquellos que han sido rescatados del pecado. Él describe a los creyentes como muertos en transgresiones y pecados, siguiendo el curso de este mundo y bajo la influencia del príncipe del poder del aire, es decir, Satanás, Efesios 2:1-2. Esta descripción dramática enfatiza la condición espiritual desesperada de la humanidad fuera de Cristo, incapaz de salvarse por sí misma. Sin embargo, Pablo contrasta esta condición con la misericordia y el amor inagotables de Dios, quien, siendo rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Efesios 2:4-6. Esta resurrección espiritual no solo implica la remisión del pecado, sino también una nueva identidad en Cristo, donde los creyentes son renovados y capacitados para vivir en justicia y santidad. La obra redentora de Cristo también tiene implicaciones para la relación entre judíos y gentiles. Pablo señala que antes de la venida de Cristo los gentiles estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a las alianzas de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Efesios 2:12. Sin embargo, mediante la muerte de Cristo en la cruz, se ha derribado la pared intermedia de separación, es decir, la hostilidad entre judíos y gentiles, creando en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Efesios 2:14-15. Esta reconciliación no solo elimina las barreras étnicas, sino que establece un nuevo pueblo de Dios, la Iglesia, compuesta por judíos y gentiles unidos en Cristo. A través de estos pasajes, Efesios presenta una visión integral de la salvación. Es un acto soberano de Dios que trasciende las limitaciones humanas, une a creyentes de todas las naciones y transforma radicalmente la vida del individuo. Esta doctrina no es solo una declaración abstracta, sino una base para la vida cristiana, ya que Pablo conecta estos fundamentos teológicos con la exhortación práctica a vivir una vida digna del llamado de Dios. Efesios 4:1. La Iglesia como cuerpo de Cristo. En Efesios, Pablo desarrolla una visión profunda y trascendente de la Iglesia, presentándola como el cuerpo de Cristo, uniendo a judíos y gentiles en una sola comunidad redimida. Esta imagen del cuerpo de Cristo no solo simboliza la unidad orgánica de los creyentes, sino que también refleja la autoridad y el propósito divino de la Iglesia en el mundo. En el capítulo 1, Pablo menciona que Dios puso a Cristo como cabeza sobre todas las cosas para la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:22-23. Esta declaración eleva a la Iglesia a un lugar central en el plan eterno de Dios, mostrando que no es un accidente histórico ni un simple movimiento religioso, sino la expresión corporativa de Cristo en la tierra. El concepto del cuerpo de Cristo implica una interdependencia vital entre los miembros de la Iglesia. En Efesios 4:15-16, Pablo explica que la Iglesia debe crecer en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido por todas las coyunturas que se suministran, según la actividad propia de cada miembro, realiza el crecimiento del cuerpo para edificación de sí mismo en amor. Esta metáfora biológica resalta que cada creyente tiene un rol único y necesario en la vida de la comunidad cristiana. Así como los órganos del cuerpo humano dependen unos de otros para funcionar adecuadamente, los miembros de la Iglesia están llamados a colaborar en armonía, utilizando sus dones espirituales para fortalecer el cuerpo de Cristo. Una de las preocupaciones centrales de Pablo en Efesios es la reconciliación entre judíos y gentiles, un tema que se había vuelto especialmente relevante en las iglesias de Asia Menor. En Efesios 2:14-16, Pablo afirma que Cristo es nuestra paz, quien de ambos grupos hizo uno solo, derribando la pared intermedia de separación, es decir, la hostilidad entre judíos y gentiles. Esta pared simbolizaba las barreras religiosas y culturales que dividían a los pueblos,
especialmente el sistema legalista del judaísmo que excluía a los gentiles de la promesa de salvación. Con la muerte de Cristo en la cruz, estas divisiones han sido abolidas, y ahora judíos y gentiles son reconciliados con Dios y entre sí, formando un solo cuerpo espiritual. Este misterio de la unidad entre judíos y gentiles es un tema que Pablo había desarrollado anteriormente, pero en Efesios lo presenta como un secreto divino revelado en los últimos tiempos. Que los gentiles son coherederos, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la promesa en Cristo mediante el Evangelio. Efesios 3:6. Esta revelación tenía un impacto revolucionario en la iglesia primitiva, ya que rompía con siglos de exclusión religiosa y establecía que la salvación no se limitaba a un grupo étnico específico, sino que estaba disponible para todos los que creen en Cristo. La iglesia, por tanto, se convierte en el testimonio visible de esta reconciliación, mostrando al mundo que en Cristo no hay distinción entre judío y griego, esclavo o libre, varón o mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Gálatas 3:28. Pablo también enfatiza que la iglesia es el templo espiritual de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Efesios 2:20. Esta imagen evoca la idea de que la iglesia no es un edificio físico ni una institución humana, sino una comunidad viva en la cual habita Dios por el Espíritu Santo. Efesios 2:22. A diferencia del templo de Jerusalén, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, el templo espiritual de la Iglesia es eterno y universal, extendiéndose más allá de las fronteras geográficas y culturales. Los creyentes, al ser incorporados en Cristo, se convierten en piedras vivas que forman parte de esta estructura divina, cada una contribuyendo a la edificación del cuerpo de Cristo. La visión de la Iglesia como cuerpo de Cristo también implica un llamado a la madurez espiritual. En Efesios 4:13, Pablo señala que el propósito de los dones espirituales dados por Cristo, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestroses, equipar a los santos para la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este crecimiento hacia la madurez espiritual no es un logro individual, sino un proceso colectivo que involucra la enseñanza, el discipulado y la vida comunitaria. La Iglesia debe avanzar juntos en la fe, resistiendo las doctrinas engañosas y manteniendo la verdad en amor. Efesios 4:14-15. A través de estos pasajes, Efesios presenta una visión integral de la Iglesia. Es el cuerpo de Cristo, unida por el Espíritu, reconciliando a judíos y gentiles, y destinada a reflejar la sabiduría de Dios al mundo. Esta doctrina no solo tiene implicaciones teológicas profundas, sino que también establece las bases para una vida cristiana colectiva, donde la unidad, el amor y la fidelidad al Evangelio son fundamentales. La vida ética y práctica en Efesios, tras establecer una visión teológica profunda sobre la salvación y la Iglesia, el apóstol Pablo pasa a las aplicaciones prácticas de la fe cristiana en los capítulos 4-6 de Efesios. Aquí el énfasis se traslada de la doctrina a la ética, con una clara conexión entre la identidad espiritual del creyente y su conducta diaria. Pablo comienza con una exhortación directa. Por lo tanto, yo, el prisionero en el Señor, os ruego que andéis de una manera digna de la vocación a la que fuisteis llamados. Efesios 4:1. Esta llamada a vivir una vida digna del Evangelio establece el marco para entender cómo la salvación no solo transforma la relación con Dios, sino también la forma en que los creyentes deben relacionarse entre sí y con el mundo. Una de las virtudes centrales que Pablo destaca es la humildad. En un mundo dominado por el orgullo y la ambición personal, el apóstol presenta la humildad como una actitud esencial para la vida cristiana. En Efesios 4:2, Pablo instruye a los creyentes a caminar con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Esta humildad no implica debilidad, sino una disposición a reconocer la igualdad en Cristo y a priorizar el bienestar de los demás por encima del propio interés. La mansedumbre, a su vez, complementa la humildad, ya que se refiere a una actitud de suavidad y control emocional, contraria a la arrogancia o la ira impulsiva. La paciencia también es un tema recurrente en Efesios, especialmente en el contexto de las relaciones dentro de la Iglesia. Pablo reconoce que la vida comunitaria no está exenta de conflictos, malentendidos o diferencias doctrinales.
Por ello, anima a los creyentes a soportarse mutuamente, reconociendo que la convivencia cristiana requiere tolerancia y comprensión. Esta paciencia no es pasividad, sino una disposición activa a mantener la unidad en medio de las diferencias, siempre fundamentada en el amor. Efesios 4:2. El amor, de hecho, se presenta como el fundamento de toda la ética cristiana. En Efesios 5:1-2, Pablo exhorta a los creyentes a seguir el camino del amor, así como Cristo os amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Este amor no es meramente un sentimiento, sino un acto de entrega y sacrificio, como lo demostró Cristo al dar su vida por la Iglesia. Esta visión del amor tiene implicaciones prácticas, ya que Pablo lo vincula con la pureza moral, la integridad y la gratitud. En Efesios 5:3-4 advierte contra la inmoralidad sexual, la impureza y la codicia, insistiendo en que tales comportamientos no deben ni siquiera mencionarse entre los santos. En lugar de eso, los creyentes deben cultivar acciones y palabras que edifiquen a la comunidad, como la gratitud, la luz y la justicia. Otro aspecto crucial de la vida cristiana en Efesios es la pureza moral. Pablo insiste en que los creyentes deben abandonar su antigua manera de vivir, caracterizada por la vanidad, la ignorancia y la dureza de corazón. Efesios 4:17-19. En contraste, deben revestirse del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. Efesios 4:24. Esta transformación no es solo una cuestión de conducta externa, sino de renovación interior del espíritu. Pablo ofrece instrucciones específicas sobre cómo este cambio debe manifestarse en la vida diaria. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos para tener algo que repartir con el que padece necesidad. Efesios 4:28. Asimismo, exhorta a los creyentes a no hablar corrupción de la boca, sino que hable buenos vocablos, que sean para edificación según la necesidad. Y den gracia a los que oyen. Efesios 4:29. La vida cristiana, según Efesios, también implica una lucha constante contra las influencias negativas del mundo. En Efesios 5:15-16, Pablo advierte a los creyentes que anden con cuidado, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Esta advertencia refleja la conciencia de Pablo sobre los peligros espirituales que enfrentan los creyentes, incluyendo las tentaciones de la cultura pagana y las falsas enseñanzas que pueden corromper la fe. Por eso, anima a los creyentes a no embriagarse con vino, sino a ser llenos del Espíritu, expresando su gratitud a Dios mediante cánticos espirituales y alabanza. Efesios 5:18-20. En el ámbito de las relaciones personales, Pablo ofrece orientación específica sobre los deberes dentro de la familia y la comunidad. En Efesios 5:21-6:4 aborda las dinámicas entre esposos y esposas, padres e hijos, y amos y siervos. En cada caso, el énfasis está en el mutuo respeto y el amor. Las esposas son llamadas a someterse a sus maridos como al Señor, reconociendo que el marido es cabeza de la esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios 5:23. Sin embargo, esta sumisión no implica inferioridad, sino una disposición de servicio mutuo, ya que los maridos son instruidos a amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella. Efesios 5:25. Este modelo de amor sacrificial redefine radicalmente las relaciones matrimoniales, contrastando con las estructuras patriarcales de la época. En cuanto a los hijos, Pablo instruye a los padres a no provocar a sus hijos a ira, sino a criarlos en la disciplina y en la enseñanza del Señor. Efesios 6:4. Esta orientación refleja una visión equilibrada de la autoridad parental, donde el respeto y la guía se combinan con la comprensión y el cuidado. Por otro lado, los siervos son llamados a obedecer a sus amos con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo. Efesios 6:5. Pero los amos también son advertidos a tratar a sus siervos con justicia y equidad, reconociendo que tienen un amo en el cielo. Efesios 6:9. Este enfoque mutuo en la responsabilidad y el respeto subvierte las dinámicas de poder de la sociedad antigua, promoviendo una ética basada en la igualdad en Cristo. En conjunto, los capítulos 4-6 de Efesios presentan una visión integral de la vida cristiana, donde la doctrina y la ética están inseparablemente unidas. La salvación no solo transforma la relación con Dios, sino que también moldea la manera en que los creyentes deben vivir en el mundo,
cultivando virtudes como la humildad, la paciencia, el amor y la pureza moral. A través de estas enseñanzas, Pablo establece las bases para una comunidad cristiana que refleje la santidad de Dios y sea testimonio del Evangelio en medio de un mundo caído. La lucha espiritual y la armadura de Dios. En el capítulo 6 de Efesios, Pablo concluye su carta con una exhortación poderosa sobre la lucha espiritual que enfrentan los creyentes. Tras haber establecido una visión profunda de la salvación, la unidad del cuerpo de Cristo y la vida ética que debe caracterizar a los seguidores de Jesús, el apóstol dirige su atención hacia el conflicto espiritual que subyace en la existencia cristiana. En Efesios 6, 11 a 12 escribe: «Revestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes». Esta declaración subraya que el verdadero enemigo del cristiano no es un ser humano ni una institución terrenal, sino las fuerzas espirituales de maldad que operan detrás de los conflictos y tentaciones del mundo. Pablo utiliza la metáfora de la armadura del soldado romano para ilustrar cómo los creyentes deben prepararse para esta batalla espiritual. La armadura de Dios no consiste en armas físicas, sino en virtudes y herramientas espirituales que protegen al cristiano y le permiten resistir las influencias malignas. Cada pieza de la armadura representa un aspecto esencial de la fe cristiana. El cinto de la verdad. Efesios 6:14. La verdad es el fundamento de la vida cristiana, y Pablo la coloca en primer lugar como el cinto que sostiene el resto de la armadura. En un mundo lleno de engaño y falsedad, los creyentes deben aferrarse a la palabra de Dios como la fuente de toda verdad y guía para la vida. La verdad no solo protege contra las mentiras del enemigo, sino que también proporciona estabilidad y dirección en medio de la batalla. La coraza de la justicia, Efesios 6:14. La justicia, en este contexto, se refiere tanto a la justificación que reciben los creyentes por medio de Cristo como a la vida recta que deben llevar como resultado de su fe. La coraza protege el corazón y las entrañas, simbolizando que la justicia debe ser el núcleo de la identidad cristiana. Los creyentes son llamados a vivir con integridad moral, resistiendo las tentaciones del pecado que buscan debilitar su fe. El calzado del Evangelio de la Paz, Efesios 6:15. Este elemento de la armadura hace referencia a la preparación y firmeza que da el mensaje del Evangelio. La paz que el Evangelio ofrece no solo es una relación reconciliada con Dios, sino también la confianza y seguridad que provienen de saber que pertenecen al reino de Cristo. Esta paz permite a los creyentes caminar con determinación en medio de la adversidad, sabiendo que su victoria está asegurada en Cristo. El escudo de la fe, Efesios 6:16. La fe es descrita como un escudo que apaga todos los dardos inflamados del maligno. En un mundo lleno de dudas, miedos y tentaciones, la fe en Dios es el medio por el cual los creyentes resisten las estrategias del enemigo. Pablo enfatiza que la fe no es solo una creencia intelectual, sino una confianza activa en la promesa de Dios de proteger y sostener a sus hijos. El yelmo de la salvación, Efesios 6:17. La salvación, como parte de la armadura, simboliza la esperanza y la seguridad que los creyentes tienen en Cristo. Al igual que el yelmo protege la cabeza, la salvación protege la mente y los pensamientos del creyente, recordándole que su destino eterno está asegurado por la obra redentora de Jesús. Esta seguridad les permite enfrentar la batalla con confianza, sabiendo que su identidad no está definida por sus fracasos o circunstancias temporales. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, Efesios 6:17. A diferencia de las otras piezas de la armadura, que son defensivas, la espada es una herramienta ofensiva. Pablo identifica la palabra de Dios como el arma principal que los creyentes deben usar para combatir el mal. La palabra no solo revela la verdad, sino que también tiene poder para confrontar y derrotar las fuerzas espirituales de oscuridad. A través de la lectura, meditación y aplicación de las Escrituras, los creyentes son equipados para discernir el engaño del enemigo y proclamar el mensaje del Evangelio con autoridad. Además de estas piezas de la armadura, Pablo enfatiza la importancia de la oración en la lucha espiritual. En Efesios 6:18 escribe:
orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con perseverancia y súplica por todos los santos. La oración no es solo una práctica devocional, sino una herramienta estratégica en la batalla espiritual. A través de la oración, los creyentes se conectan con la fuente de su poder, pidiendo sabiduría, fuerza y protección. Pablo también menciona la intercesión por otros creyentes, destacando que la lucha espiritual no es individual, sino comunitaria. Los cristianos deben apoyarse mutuamente en la oración, reconociendo que la victoria en la batalla depende de la unidad y la dependencia de Dios. Esta exhortación sobre la lucha espiritual no solo es relevante para los creyentes de la primera centuria, sino también para los cristianos de todos los tiempos. En un mundo lleno de tentaciones, influencias negativas y desafíos espirituales, la armadura de Dios sigue siendo esencial para mantener la fe firme y resistir las acechanzas del enemigo. A través de la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios, los creyentes son llamados a vivir con coraje y determinación, sabiendo que su victoria está asegurada en Cristo. La relevancia de Efesios en la vida cristiana actual. El libro de Efesios continúa siendo una guía esencial para la vida cristiana, ofreciendo enseñanzas profundas sobre la identidad del creyente, la unidad de la Iglesia y la ética cristiana. En un mundo marcado por la fragmentación, el individualismo y la búsqueda constante de propósito, Efesios proporciona una visión integral de lo que significa seguir a Cristo, no solo como una fe personal, sino como una identidad comunitaria. La doctrina de la salvación presentada en los primeros capítulos reafirma que los creyentes son elegidos por gracia, redimidos por la sangre de Cristo y sellados por el Espíritu Santo, lo que establece una base inquebrantable para la seguridad espiritual. Esta enseñanza es particularmente relevante en una sociedad donde la autoestima y la identidad a menudo dependen de logros externos o aprobación humana. Efesios recuerda a los cristianos que su valor no reside en su desempeño, sino en el amor incondicional de Dios, quien los ha aceptado en Cristo desde antes de la fundación del mundo. La visión de la Iglesia como el cuerpo de Cristo también tiene implicaciones profundas para la vida comunitaria actual. En una época en la que muchas personas se sienten desconectadas o marginadas, Efesios presenta a la Iglesia como un espacio de acogida, reconciliación y crecimiento espiritual. La enseñanza sobre la unidad entre judíos y gentiles refleja una visión inclusiva que trasciende las divisiones culturales, raciales y sociales, recordando a los cristianos que su llamado es construir comunidades donde todos, independientemente de su trasfondo, puedan encontrar un lugar en el cuerpo de Cristo. Esta visión es crucial en un mundo donde las diferencias suelen ser motivo de conflicto, y donde la Iglesia tiene la oportunidad de ser un testimonio poderoso de la reconciliación que Cristo ofrece. En cuanto a la ética cristiana, Efesios sigue siendo un recurso fundamental para guiar la conducta de los creyentes en medio de un entorno moralmente complejo. Las exhortaciones sobre la humildad, la paciencia, el amor y la pureza moral no solo son principios abstractos, sino directrices prácticas para navegar las relaciones interpersonales, la vida familiar y la participación en la sociedad. En un tiempo donde la autenticidad y la integridad son valoradas pero difícilmente practicadas, Efesios llama a los cristianos a vivir con transparencia, respeto mutuo y fidelidad a los valores del reino. Las enseñanzas sobre el matrimonio, la paternidad y las relaciones laborales siguen siendo aplicables, ofreciendo un modelo de autoridad y servicio que contrasta con las dinámicas de poder basadas en la explotación o el dominio. Finalmente, la exhortación sobre la lucha espiritual en Efesios 6 es particularmente pertinente en un mundo lleno de tentaciones, influencias negativas y batallas internas. La metáfora de la armadura de Dios no solo es una herramienta de defensa espiritual, sino también una invitación a depender continuamente de la palabra de Dios y de la oración. En una cultura que a menudo prioriza la autosuficiencia, Efesios recuerda que la verdadera fortaleza proviene de la dependencia de Dios y de la comunión con otros creyentes. La enseñanza sobre la oración persistente y la intercesión por los santos subraya la importancia de la comunidad en la vida espiritual, reforzando que los cristianos no están solos en su batalla, sino que son parte de un cuerpo que lucha y vence juntos en Cristo. En conjunto, Efesios no solo es una carta teológica, sino un manual práctico para la vida cristiana, cuya relevancia trasciende los siglos. Sus enseñanzas sobre la gracia, la unidad, la ética y la lucha espiritual continúan moldeando la identidad
y el testimonio de los creyentes en el mundo contemporáneo, recordándoles que su vocación es vivir de manera digna del Evangelio, reflejando la santidad de Dios y siendo instrumentos de su amor y reconciliación.